Tú eres la ladrona. La voz de Ricardo Castellón retumbó por todo el piso 17 como un trueno y su dedo acusador apuntaba directamente a María Soledad López, la empleada de limpieza que llevaba 5 años trabajando en ese edificio sin una sola queja. Lo que él no sabía en ese momento, lo que ninguno de los ejecutivos reunidos a su alrededor podía imaginar, era que estaba a punto de cometer el error más devastador de su vida. Un error que quedaría grabado en cámaras de seguridad y que revelaría una verdad tan impactante que cambiaría todo para siempre. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el final. Te garantizo que lo que está por venir te dejará sin palabras. Era una mañana de octubre cuando todo comenzó. María había llegado a las 6 de la mañana, como siempre, 2 horas antes de que los ejecutivos comenzaran a llegar a las oficinas de Inversiones Castellón. Le gustaba ese momento de silencio, cuando las oficinas estaban vacías y solo se escuchaba el zumbido lejano del aire acondicionado. A sus 42 años, María era una mujer de pocas palabras, pero de trabajo incansable. Su uniforme azul marino siempre estaba impecable, su cabello recogido en una coleta sencilla, y sus manos, aunque ásperas por los años de trabajo duro, se movían con una precisión y cuidado que demostraban su orgullo profesional. Tenía 2 hijos en la universidad, un marido que trabajaba como mecánico, y cada centavo que ganaba era sagrado. Era el resultado de madrugar antes del amanecer y regresar a casa cuando la luna ya estaba alta en el cielo. Esa mañana, como todas, llegó a las 6 de la mañana, 2 horas antes de que los ejecutivos comenzaran a llegar. Le gustaba ese momento de silencio, cuando las oficinas estaban vacías y solo se escuchaba el zumbido lejano del aire acondicionado. Comenzó su rutina en la sala de juntas principal, una habitación elegante con una mesa de caoba que parecía extenderse eternamente, rodeada de sillas de cuero negro que María limpiaba con cuidado una por una, como si fueran piezas de museo. Lo que María no sabía es que su vida estaba por cambiar de forma devastadora en cuestión de minutos. Eran las 8:15 de la mañana cuando escuchó el estruendo de una puerta golpeando contra la pared. El corazón le dio un vuelco. Desde el pasillo llegaban voces alteradas y una de ellas, grave y furiosa, se acercaba como una tormenta. María dejó el trapo de limpieza sobre la mesa y se asomó tímidamente hacia el corredor. Lo que vio la dejó paralizada. Ricardo Castellón, el director general de la empresa, un hombre de 50 años con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, traje italiano de 3 piezas y una presencia que imponía respeto y miedo a partes iguales, avanzaba por el pasillo con el rostro completamente desencajado. Detrás de él venían su secretaria personal, 2 gerentes y el jefe de seguridad del edificio. Todos tenían expresiones tensas, incómodas, como si estuvieran siendo arrastrados a presenciar algo que preferirían evitar. Castellón se detuvo frente a la puerta de la sala de juntas, donde María estaba trabajando. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con una furia que María nunca había visto en sus 5 años de trabajo allí. El empresario la señaló con el dedo índice. Ese gesto acusador que todos conocemos y que puede destrozar a una persona en un segundo. ¡Tú!, gritó con una voz que retumbó en las paredes de vidrio. ¡Tú eres la ladrona! María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caerse. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero las palabras no tenían sentido. ¿Ladrona? ¿Él estaba hablando de ella? Señor, no entiendo, logró articular con voz temblorosa. Castellón dio 2 pasos largos hacia ella, invadiendo su espacio personal. María pudo oler su colonia cara, ver las venas pulsando en su cuello, sentir el calor de su furia.
No te hagas la tonta conmigo, escupió las palabras con desprecio. El reloj de mi abuelo, el reloj que estaba en mi oficina desde hace 20 años. Desapareció esta mañana y tú eres la única que tiene acceso a esa oficina a estas horas. El reloj. María lo conocía bien. Era una pieza antigua, hermosa, que descansaba sobre el escritorio de Castellón en una caja de cristal. Ella lo limpiaba con cuidado cada mañana, consciente de que era algo valioso, algo que merecía respeto, pero jamás, ni por un segundo, se le habría ocurrido tocarlo más allá de lo necesario para limpiarlo. Señor Castellón, yo no he tocado su reloj, se lo juro por mis hijos, dijo María, y las lágrimas ya comenzaban a formarse en sus ojos. Yo solo limpié su oficina como siempre lo hago. El reloj estaba ahí cuando terminé, se lo prometo. Pero Castellón no estaba escuchando. Su rostro se había transformado en una máscara de certeza absoluta, de alguien que ya había decidido la verdad sin necesidad de pruebas. ¡Mentirosa!, gritó, y el sonido hizo que la secretaria diera un paso atrás, incómoda. Sabes perfectamente que ese reloj vale más de $50,000. Es una antigüedad, una herencia familiar. ¿Pensaste que no me daría cuenta? ¿Pensaste que podías simplemente robarlo y yo no haría nada? Los otros empleados que habían comenzado a llegar se asomaban desde sus cubículos y oficinas, atraídos por los gritos. María sentía sus miradas clavadas en ella, como agujas invisibles que atravesaban su dignidad. Podía ver en sus caras esa mezcla de curiosidad morbosa y juicio silencioso. Para ellos, la ecuación era simple. Una mujer de limpieza, humilde, con necesidades económicas evidentes y un objeto valioso desaparecido. La conclusión parecía obvia. «Señor, por favor, escúcheme», suplicó María, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Yo no he robado nada. Nunca en mi vida he robado nada. Por favor, tiene que creerme». Castellón soltó una risa amarga, cruel. ¿Que te crea? ¿Por qué debería creerte? Eres la única que estuvo en mi oficina esta mañana. Las cámaras del pasillo muestran que entraste a las 6:15 y saliste a las 6:40. Nadie más entró después de ti hasta que yo llegué a las 8 y el reloj había desaparecido. El jefe de seguridad, un hombre fornido de 50 y tantos años llamado Héctor, carraspeó incómodo. «Señor Castellón, tal vez deberíamos hablar de esto en privado y...» «No», lo interrumpió Castellón. «No vamos a hablar de esto en privado. Esta mujer es una ladrona y todos deben saberlo». Se volvió hacia María con ojos llenos de desprecio. «¿Sabes qué voy a hacer? Voy a llamar a la policía ahora mismo. Vas a ir a la cárcel por esto. Vas a pagar por lo que has hecho». María sintió que las rodillas le fallaban. La cárcel, la policía, sus hijos, su marido, su reputación. Todo su mundo se estaba desmoronando en cuestión de segundos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. «No, por favor, señor Castellón», rogó, y su voz era apenas un susurro quebrado. «Por favor, no llame a la policía. Yo no hice nada. Se lo juro por Dios, por mis hijos, por todo lo sagrado». Pero sus súplicas solo parecían enfurecer más al empresario. «Ahorra tus lágrimas, ahorra tus juramentos falsos. He visto tu tipo antes. Gente como tú, que se aprovecha de la confianza que depositamos en ustedes». Su voz destilaba un clasismo tan brutal que varios de los empleados presentes bajaron la mirada, incómodos pero sin atreverse a intervenir. La secretaria de Castellón, una mujer elegante de unos 30 años llamada Patricia, dio un paso al frente con cautela. «Señor Castellón, quizás podríamos revisar...» «Patricia, no te metas en esto», la cortó bruscamente. «Esta es una situación muy clara. El reloj de mi abuelo, un tesoro familiar irreemplazable, ha sido robado, y esta mujer», señaló a María con desprecio, «es la única persona que tuvo acceso a mi oficina». María se llevó las manos temblorosas al rostro, tratando de contener los sollozos que amenazaban con escapar de su pecho.
Nunca en su vida se había sentido tan humillada, tan impotente, tan completamente indefensa. Era como si todas las miradas la estuvieran juzgando, condenando, sin siquiera escuchar su versión de los hechos. Para ellos, su palabra no valía nada. Su integridad, construida con años de trabajo honesto, se estaba desintegrando frente a sus ojos. «Vacía tus bolsillos», ordenó Castellón con voz cortante. «Vacía tu bolso, ahora mismo». María levantó la mirada, sus ojos enrojecidos e hinchados. «¿Qué?», preguntó con voz débil. «Que vacíes tus bolsillos y tu bolso», repitió Castellón, alzando la voz. «Si no tienes nada que ocultar, no debería ser problema, ¿verdad?». Con manos temblorosas, María sacó su pequeño bolso de imitación de cuero, tan gastado que las correas estaban deshilachadas. Lo colocó sobre la mesa de juntas, y con movimientos lentos y llenos de vergüenza, comenzó a sacar su contenido. Una billetera con apenas unos billetes arrugados, una foto de sus hijos en sus graduaciones de secundaria, un peine barato, un pequeño espejo agrietado, un paquete de pañuelos desechables, las llaves de su casa y un rosario de cuentas de plástico que su madre le había regalado antes de morir. Castellón observó el contenido con expresión de disgusto, como si la pobreza evidente de esas pertenencias fuera una ofensa personal. «¿Y tus bolsillos?», exigió. María metió las manos en los bolsillos de su uniforme y los volteó, mostrando que estaban vacíos. Solo cayó un caramelo de menta envuelto en celofán y una moneda pequeña que rodó sobre la mesa. «¿Tu taquilla?», preguntó Castellón, sus ojos entrecerrados con sospecha. «Está en el sótano, con las de las otras empleadas de limpieza», respondió María con voz apenas audible. «Héctor», dijo Castellón dirigiéndose al jefe de seguridad, «llévala al sótano, revisa su taquilla, revisa todo». El camino hacia el sótano fue una de las experiencias más humillantes de la vida de María. Héctor caminaba a su lado en silencio, y detrás de ellos, Castellón, Patricia y varios empleados curiosos formaban una procesión grotesca, como si estuvieran escoltando a una criminal de alta peligrosidad. María podía sentir sus miradas clavadas en su espalda. Podía imaginar los susurros, los juicios, las conclusiones a las que estaban llegando. Cuando llegaron al sótano, al área de vestidores donde las empleadas de limpieza guardaban sus pertenencias, María abrió su taquilla con dedos temblorosos. Dentro había un cambio de ropa, un sándwich envuelto en papel aluminio que había traído para su almuerzo, una botella de agua reutilizable y una fotografía pegada en la puerta interior que mostraba a su familia sonriendo en un día de campo del año anterior. Héctor revisó cada prenda de ropa, cada bolsillo, cada rincón de la pequeña taquilla metálica. No encontró nada, nada excepto las humildes pertenencias de una mujer trabajadora que luchaba cada día por darle a su familia una vida digna. Castellón observaba la escena con los brazos cruzados y María pudo ver en sus ojos que el no encontrar el reloj en su taquilla no había cambiado en absoluto su certeza de que ella era culpable. «Ya lo habrá escondido en otro lugar», murmuró con desdén. «O ya lo habrá vendido». «Señor Castellón, por favor», dijo María, y su voz se quebró completamente. «Yo tengo una familia, tengo hijos. ¿Cómo puede pensar que yo haría algo así? He trabajado aquí durante 5 años sin un solo problema. Nunca he llegado tarde, nunca me han llamado la atención por nada. ¿Por qué arriesgaría todo por un reloj?». Pero Castellón no mostraba señales de ablandarse. «La gente hace cosas desesperadas cuando necesita dinero», respondió con frialdad. «Y es obvio que tú necesitas dinero». Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de María. No solo la estaba acusando de ser una ladrona, sino que estaba usando su pobreza, su situación económica, su lucha diaria, como evidencia de su culpabilidad. Era la injusticia más cruel que había experimentado jamás. De vuelta en el piso 17, la humillación continuó. Castellón había convocado a más empleados.
como si quisiera asegurarse de que todos fueran testigos de su victoria, de su capacidad para desenmascarar a una ladrona. María estaba de pie en medio de la sala de juntas, rodeada de rostros que la miraban con una mezcla de curiosidad, incomodidad y juicio. «Voy a llamar a la policía», anunció Castellón, sacando su teléfono móvil del bolsillo de su saco. «Esto termina ahora». María cerró los ojos. En su mente pasaban imágenes de sus hijos, de su marido, de todas las mañanas que se había levantado antes del amanecer para ir a trabajar honestamente. Pensó en todos los años de esfuerzo, de sacrificio, de integridad, y cómo todo eso estaba siendo destrozado en una mañana por una acusación que no podía defender. Fue entonces cuando una voz joven, casi tímida, se escuchó desde la puerta. «Disculpe, señor Castellón». Era Andrés, uno de los asistentes más jóvenes de la empresa, un chico de 24 años que acababa de graduarse de la universidad. ¿No sería mejor revisar primero las cámaras de seguridad antes de llamar a la policía? El silencio que siguió fue denso, eléctrico. Castellón se volvió hacia Andrés con expresión irritada. ¿Las cámaras? «Sí, señor», continuó Andrés, aunque su voz temblaba ligeramente. «Hay cámaras en todos los pasillos, en los ascensores, incluso en algunas oficinas. Si revisamos las grabaciones, podríamos ver exactamente qué pasó esta mañana». María abrió los ojos de golpe, y por primera vez en esa terrible mañana sintió un destello de esperanza. Las cámaras. Por supuesto, las cámaras mostrarían la verdad. Mostrarían que ella no había tocado ese reloj, que solo había limpiado la oficina como siempre lo hacía. Pero Castellón parecía molesto por la sugerencia, como si revisar las cámaras fuera una pérdida de tiempo innecesaria. «Las cámaras del pasillo ya muestran que ella entró a mi oficina», dijo con tono cortante. «Pero no muestran qué hizo dentro de la oficina», insistió Andrés, y había algo valiente en su persistencia. «Y creo que sería lo justo antes de involucrar a la policía». María sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Era gratitud hacia ese joven que se había atrevido a hablar cuando nadie más lo hacía. Era esperanza de que quizás, solo quizás, la verdad podría salir a la luz. Varios otros empleados murmuraron su acuerdo. Héctor, el jefe de seguridad, asintió lentamente. «El muchacho tiene razón, señor Castellón. Tenemos cámaras en el techo de su oficina. Se instalaron el mes pasado por protocolo de seguridad. Podríamos revisar las grabaciones». Castellón apretó la mandíbula. Parecía atrapado entre su convicción absoluta de la culpabilidad de María y la presión social de los empleados que ahora esperaban que revisara las pruebas antes de arruinar completamente la vida de esa mujer. «Bien», dijo finalmente, aunque su tono dejaba claro que consideraba esto una molestia. «Revisemos las malditas cámaras. Así todos verán que tengo razón». Se dirigieron a la sala de seguridad, ubicada en el segundo piso. Era una habitación pequeña, llena de monitores que mostraban diferentes ángulos del edificio. Héctor se sentó frente a los controles y comenzó a buscar las grabaciones de esa mañana. María estaba de pie junto a la puerta, aún temblando, con las manos entrelazadas frente a ella como si estuviera rezando, porque, en cierto modo, lo estaba haciendo. Los minutos que siguieron fueron los más largos de su vida. Héctor tecleaba, buscaba, retrocedía y avanzaba las grabaciones. La tensión en la sala era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Nadie hablaba. Todos miraban las pantallas con una mezcla de anticipación e incomodidad. Y entonces Héctor encontró la grabación correcta. «Aquí está», dijo, señalando uno de los monitores. «Oficina del señor Castellón. 6 de la mañana». Todos se inclinaron hacia adelante, observando la imagen granulada en blanco y negro. María apareció en pantalla, empujando su carrito de limpieza, entrando a la oficina de Castellón. Se la veía moverse con su rutina habitual.
sacudiendo los muebles, limpiando el escritorio con cuidado, organizando los documentos que estaban fuera de lugar. Y allí, en el escritorio, perfectamente visible, estaba la caja de cristal con el reloj del abuelo de Castellón. María lo limpió con un paño suave, como siempre lo hacía, levantando la tapa de cristal con cuidado, pasando el paño por la superficie y volviendo a colocar la tapa. El reloj seguía allí. No lo había tocado más que para limpiarlo. No lo había tomado. No lo había escondido en ningún lado. «Ven», dijo María con voz temblorosa. «Yo no lo toqué, solo lo limpié como siempre». Pero la grabación continuaba. María terminó de limpiar y salió de la oficina a las 6:38, exactamente como Castellón había dicho. Durante los siguientes minutos nadie entró a la oficina. El reloj seguía visible en su caja de cristal, brillando bajo las luces fluorescentes. Castellón observaba con expresión tensa. «¿Ven? Nadie más entró. Solo ella estuvo allí». Pero entonces algo en la pantalla cambió. A las 7:12, la puerta de la oficina se abrió nuevamente. Y lo que todos vieron a continuación dejó a la sala completamente en silencio. Una figura entró a la oficina. No era María. No era ninguna de las empleadas de limpieza. La persona se movió directamente hacia el escritorio. Tomó la caja de cristal, extrajo el reloj con movimientos rápidos y decididos, y lo guardó en el bolsillo interior de su saco. Luego, retiró la caja de cristal del escritorio y la colocó en una de las gavetas inferiores, como si quisiera hacer parecer que el reloj había desaparecido por completo. El rostro de esa persona era perfectamente visible en la cámara. Y ese rostro era el de alguien que nadie en esa sala podría haber imaginado. El silencio en la sala de seguridad era tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de cada persona presente. Todos los ojos estaban fijos en el monitor, en esa imagen congelada que mostraba un rostro que nadie esperaba ver. Las manos de Héctor temblaban ligeramente sobre los controles, mientras mantenía la imagen detenida en la pantalla. Era Valentina Castellón, la esposa del empresario. Su rostro, perfectamente capturado por la cámara de alta definición, mostraba una expresión fría y calculadora mientras guardaba el reloj en el bolsillo interior de su elegante blazer color crema. No había duda. No había forma de negar lo que todos estaban viendo. La mujer de 50 años, con su cabello rubio perfectamente ondulado, sus perlas al cuello y sus manos manicuradas, era la ladrona. Ricardo Castellón se había quedado completamente inmóvil. Su rostro, que minutos antes ardía de furia y certeza absoluta, ahora estaba pálido como el papel. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si su cerebro estuviera tratando de procesar información que simplemente no podía aceptar. Sus manos, que antes señalaban con tanta violencia a María, ahora colgaban inertes a sus costados. «No, no puede ser», murmuró finalmente con voz apenas audible. «Esto tiene que ser un error. Tiene que haber una explicación». Pero Héctor, con expresión incómoda, rebobinó la grabación y la reprodujo nuevamente. Todos volvieron a ver la escena completa. Valentina entrando a la oficina, mirando hacia ambos lados del pasillo antes de entrar, caminando directamente hacia el escritorio con movimientos seguros y decididos, tomando el reloj, guardándolo, escondiendo la caja de cristal en la gaveta inferior. Cada acción estaba capturada con una claridad brutal e innegable. María, que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo, sintió que sus piernas finalmente cedían. Se dejó caer sobre una de las sillas de la sala de seguridad y las lágrimas que habían estado contenidas por el shock ahora brotaban libremente. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de desesperación ni de humillación. Eran de alivio, de vindicación, de la liberación que viene después de haber sido acusada injustamente y finalmente ser exonerada.
Patricia, la secretaria, se acercó a María con cautela y le colocó una mano temblorosa en el hombro. «Lo siento mucho», susurró, y en su voz había vergüenza genuina. «Lo siento tanto». Pero Castellón parecía haber entrado en una especie de shock. Se volvió hacia Héctor con ojos desorbitados. ¿Cuándo instalaron esas cámaras en mi oficina? «El mes pasado, señor», respondió Héctor con voz tensa. «Como parte del nuevo protocolo de seguridad después del incidente en el departamento de contabilidad. Se instalaron cámaras en todas las oficinas ejecutivas. Usted firmó la autorización». Ay, Castellón se llevó las manos a la cabeza como si quisiera arrancar de su mente lo que acababa de ver. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué Valentina haría algo así? Ese reloj era de mi abuelo. Ella lo sabía. Ella conocía el valor sentimental que tenía para mí». Andrés, el joven asistente que había sugerido revisar las cámaras, carraspeó incómodo. «Señor Castellón, ¿no mencionó usted hace unas semanas que su esposa que estaban teniendo algunos problemas?» La pregunta quedó flotando en el aire, pesada e incómoda. Varios empleados intercambiaron miradas, recordando los rumores que habían circulado por la oficina en las últimas semanas. Se decía que Valentina había descubierto algo sobre las finanzas de su marido, que había habido discusiones acaloradas, que la palabra divorcio había sido mencionada más de una vez. Castellón cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió nuevamente, había en ellos una comprensión terrible, dolorosa. «El testamento de mi abuelo», dijo con voz quebrada. El reloj estaba específicamente mencionado en su testamento. Era una de las pocas posesiones que quedaban fuera de los bienes matrimoniales, protegido como herencia familiar. Si iniciáramos un divorcio, ella no tendría derecho legal sobre él. El cuadro completo comenzaba a formarse en la mente de todos los presentes. Valentina, sabiendo que su matrimonio se estaba desmoronando, había tomado el reloj como una forma de asegurar su valor antes de que fuera legalmente inaccesible para ella. Y en el proceso había dejado que una mujer inocente, una empleada humilde sin poder ni voz, cargara con la culpa. María seguía sentada, temblando, con las manos cubriéndose el rostro. Los sollozos sacudían su cuerpo pequeño, y cada sonido era como un puñal de culpa que atravesaba a todos los presentes. Habían estado dispuestos a creerla culpable sin pruebas. Habían estado dispuestos a permitir que su vida fuera destruida basándose únicamente en su posición social. Castellón se volvió lentamente hacia María. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Shock, culpa, vergüenza, dolor. Dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo frente a la silla donde ella estaba sentada. Cuando habló, su voz era completamente diferente a la que había usado horas antes. Ya no había furia ni certeza. Solo había un hombre roto confrontando el peso de lo que había hecho. «Señora López», comenzó, y su voz se quebró en la última palabra. «Yo no tengo palabras». María levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro marcado por las lágrimas. Cuando sus ojos se encontraron con los de Castellón, él tuvo que apartar la mirada. No podía sostener el peso de ese dolor, de esa acusación silenciosa. «Usted me llamó ladrona», dijo María con voz temblorosa pero clara. «Usted me humilló frente a todos. Me revisó como si fuera una criminal. Amenazó con enviarme a la cárcel. Y durante todo ese tiempo yo le decía la verdad. Le suplicaba que me creyera, pero mi palabra no valía nada para usted». Cada frase era como un golpe físico. Castellón sintió que las rodillas le flaqueaban. «Lo siento», susurró. «Dios mío, lo siento tanto». «¿Lo siente?» La voz de María subió de volumen, y había en ella una fuerza que nadie había escuchado antes. Ya no era la empleada sumisa y asustada. Era una mujer que había sido profundamente lastimada y que finalmente tenía el derecho de expresar ese dolor.
¿Sabe lo que sentí cuando usted me acusó? ¿Sabe lo que es estar parada frente a todas estas personas, siendo tratada como una criminal, sabiendo que no hice nada malo pero sin poder probarlo? Las lágrimas corrían por el rostro de María mientras hablaba, pero su voz no vacilaba. Pensé en mis hijos. Pensé en cómo les explicaría que su madre iba a la cárcel. Pensé en mi esposo, en cómo íbamos a pagar las cuentas si yo perdía mi trabajo. Pensé en todos los años que he trabajado honestamente, limpiando estas oficinas, y cómo todo eso no significaba nada para usted. Castellón había comenzado a llorar. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras escuchaba cada palabra. «Tiene razón», dijo con voz ahogada. «Tiene toda la razón. No hay excusa para lo que hice. No hay justificación». Patricia se había apartado ligeramente, dándole espacio a la confrontación que estaba ocurriendo. Varios otros empleados observaban desde la puerta de la sala de seguridad, sus rostros reflejando incomodidad, vergüenza y una comprensión tardía de su propia complicidad en lo que había ocurrido. «¿Sabe por qué no me creyó?», continuó María, y ahora se había puesto de pie enfrentando directamente al empresario. «No fue porque tuviera pruebas, no fue porque viera algo sospechoso. Me acusó porque soy pobre, porque limpio pisos para ganarme la vida, porque mi ropa es vieja y mi bolso está gastado, porque para usted, gente como yo, no merece el beneficio de la duda». Las palabras golpeaban como martillazos. Castellón sabía que eran verdad. En su furia y certeza, en su necesidad de culpar a alguien por la pérdida de su preciado reloj, había escogido el blanco más fácil, la persona sin poder, sin voz, sin recursos para defenderse. «Usted tiene razón», admitió Castellón, su voz apenas un susurro. «Y esa es la verdad más terrible de todas. No la acusé basándome en evidencia, la acusé basándome en prejuicio, en clasismo, en la horrible asunción de que su necesidad económica la hacía automáticamente culpable». Héctor, que había permanecido en silencio todo este tiempo, carraspeó incómodo. «Señor Castellón, ¿qué quiere que haga con esta grabación?». Castellón se limpió el rostro con el dorso de la mano. Necesito hablar con mi esposa. Necesito entender qué estaba pensando». «¿Va a llamar a la policía?», preguntó Andrés con cautela. La pregunta quedó suspendida en el aire. Castellón miró la pantalla, donde la imagen de su esposa permanecía congelada, con el reloj en la mano. Su esposa, la mujer con la que había estado casado durante 25 años, la madre de sus hijos. «No lo sé», respondió finalmente con voz cansada. «Primero necesito hablar con ella. Necesito entender». María observaba todo esto con una mezcla de emociones complejas. Parte de ella sentía satisfacción al ver al hombre que la había humillado ahora enfrentando su propia devastación. Pero otra parte, la parte que había criado hijos y conocía el dolor del corazón, sentía algo parecido a la lástima por este hombre cuyo mundo se estaba desmoronando. «Señora López», dijo Castellón, volviéndose nuevamente hacia ella, «sé que no hay nada que pueda decir o hacer que borre lo que ocurrió esta mañana. Sé que la herí de formas que probablemente nunca podré reparar completamente, pero por favor, permítame intentar compensarla de alguna manera». María lo miró en silencio por un largo momento. Luego, con voz firme, dijo: «Quiero que todos los empleados que estuvieron aquí esta mañana sepan la verdad. Quiero que todos los que me vieron ser acusada me vean ser exonerada. No quiero que nadie piense que soy una ladrona». «Por supuesto», respondió Castellón inmediatamente. «Por supuesto. Convocaré una reunión, hoy mismo. Todos sabrán la verdad. Y quiero una disculpa», continuó María, y había una dignidad feroz en su voz. «Una disculpa pública frente a todos, de la misma manera que la acusación fue pública». Castellón asintió, las lágrimas aún corriendo por su rostro. «La tendrá. Tiene mi palabra». «¿Su palabra?». María dejó escapar una risa amarga.
Perdóneme si su palabra no significa mucho para mí en este momento, señor Castellón. El golpe verbal hizo que Castellón se estremeciera, pero lo aceptó sin protestar. Lo merecía. Merecía eso y mucho más. Patricia dio un paso al frente con cautela. Señora López, si necesita tomarse el resto del día libre o incluso varios días, lo entenderíamos completamente. Nadie esperaría que continuara trabajando después de todo esto. María la miró, considerando la oferta. Parte de ella quería salir corriendo de ese edificio, alejarse de ese lugar donde había experimentado la humillación más profunda de su vida. Pero otra parte, la parte orgullosa y resiliente que la había mantenido de pie durante tantos años de trabajo duro, se resistía. «Me tomaré el resto del día», dijo finalmente, «pero volveré mañana. Este es mi trabajo. No voy a dejar que esto me lo quite». Había algo profundamente poderoso en esa declaración. María no iba a huir, no iba a esconderse. Iba a regresar con la frente en alto, vindicada, victoriosa sobre la injusticia que había sufrido. Castellón observó a esta mujer humilde, esta empleada de limpieza que había sido tratada con tanta crueldad, y vio en ella una fuerza y dignidad que lo hacían sentir infinitamente pequeño en comparación. «Señora López», dijo con voz temblorosa, «usted es una mujer extraordinaria, y yo soy un hombre que ha aprendido una lección terrible hoy». María no respondió, simplemente recogió su bolso gastado, el mismo bolso cuyo contenido había sido expuesto y juzgado horas antes, y caminó hacia la puerta. Los empleados se apartaron para dejarla pasar, muchos de ellos con las cabezas bajas, incapaces de mirarla a los ojos. Cuando María llegó a la puerta, se detuvo y se volvió una última vez. «Señor Castellón», dijo con voz clara, «espero que cuando hable con su esposa, cuando trate de entender por qué hizo lo que hizo, recuerde esto. Ella escogió robar ese reloj, pero usted escogió destruir la reputación de una persona inocente sin pruebas. Los dos cometieron un pecado hoy, y solo uno de ustedes ha pedido perdón». Y con esas palabras, María salió de la sala de seguridad, dejando atrás un silencio tan denso que era casi palpable. Castellón se quedó inmóvil, sabiendo que acababa de escuchar una verdad que lo perseguiría por el resto de su vida. Pero la historia no había terminado, aún quedaba la confrontación más difícil de todas. Ricardo Castellón permaneció en la sala de seguridad durante varios minutos después de que María se marchara, mirando fijamente la pantalla donde la imagen de su esposa seguía congelada. Los otros empleados habían comenzado a dispersarse, murmurando entre ellos, procesando lo que acababan de presenciar. Solo Héctor y Patricia permanecieron con él, esperando instrucciones que no llegaban. Finalmente, Castellón habló con voz apagada. «Héctor, por favor, copia esa grabación en un dispositivo USB. Y Patricia, cancela todas mis reuniones de hoy. Todas». Ambos asintieron y se pusieron en marcha. Castellón sacó su teléfono móvil y miró la pantalla por un largo momento antes de marcar. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente, la voz de Valentina respondió, ligera y casual, como si fuera un día cualquiera. «¿Ricardo? ¿Qué pasa? Pensé que tenías reuniones toda la mañana». Castellón cerró los ojos, tratando de controlar la mezcla de emociones que amenazaba con desbordarlo. «Valentina, necesito que vengas a la oficina. Ahora». Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. «¿A la oficina? Ricardo, tengo planes para almorzar con...» «Cancélalos», la interrumpió, y había una dureza en su voz que no dejaba espacio para discusión. «Necesito que vengas ahora, es urgente». Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Valentina habló nuevamente, su tono había cambiado. Había cautela en él, quizás incluso un toque de miedo. «¿Qué ocurre? ¿Le pasó algo a los niños?» «Los niños están bien».
Pero necesito que vengas. Te espero en mi oficina en 30 minutos. Cortó la llamada antes de que ella pudiera responder. Sus manos temblaban mientras guardaba el teléfono en su bolsillo. Héctor se acercó y le entregó una pequeña memoria USB. Aquí está la grabación, señor. Castellón la tomó, sintiendo el peso diminuto del dispositivo en su palma. Era increíble cómo algo tan pequeño podía contener una verdad tan devastadora. Gracias, Héctor. Y por favor, asegúrate de que nadie más tenga acceso a esta grabación por ahora. Entendido, señor. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de la vida de Castellón. Se encerró en su oficina, la misma oficina donde todo había comenzado esa mañana. Se sentó en su escritorio, mirando el espacio vacío donde solía estar la caja de cristal con el reloj de su abuelo. El reloj que había sido el catalizador de toda esta pesadilla. Su mente no dejaba de repetir la escena una y otra vez. La imagen de María siendo acusada, sus lágrimas, sus súplicas, la certeza absoluta con la que él la había condenado, la humillación pública que le había infligido, y ahora la revelación de que todo había sido un error terrible, una injusticia monstruosa basada en sus propios prejuicios. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento se había convertido en el tipo de hombre que podía destruir la vida de alguien sin siquiera cuestionar sus propias asunciones? Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo con voz cansada. La puerta se abrió y Valentina entró. Llevaba un vestido color marfil que probablemente costaba más que el salario mensual de María, zapatos de tacón que hacían eco en el piso de mármol y un bolso de diseñador colgando de su brazo. Su cabello rubio estaba perfectamente arreglado, su maquillaje impecable. Era la imagen de la elegancia y el refinamiento. «¿Qué es tan urgente que no podía esperar?», preguntó con tono ligeramente irritado mientras cerraba la puerta detrás de ella. «Tuve que cancelar mi almuerzo con Mónica y...» Se detuvo abruptamente cuando vio la expresión en el rostro de su marido. Castellón estaba de pie detrás de su escritorio y había algo en sus ojos que la hizo guardar silencio inmediatamente. «Siéntate, Valentina», dijo con voz controlada pero tensa. Ella vaciló por un momento, luego se sentó en una de las sillas frente al escritorio, colocando su bolso cuidadosamente en su regazo. «Ricardo, me estás asustando. ¿Qué pasa?» Castellón no respondió inmediatamente. En cambio, caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad que se extendía abajo. Edificios de acero y cristal brillando bajo el sol de mediodía. Desde aquí arriba, todo parecía tan ordenado, tan controlado, pero sabía que era una ilusión. El caos siempre estaba al acecho, esperando el momento perfecto para emerger. «El reloj de mi abuelo», dijo finalmente, sin volverse a mirarla. «Desapareció esta mañana». Hubo un silencio. Cuando Valentina habló, su voz sonaba cuidadosamente neutral. «¿Desapareció? ¿Qué quieres decir con que desapareció?» «Exactamente eso. Cuando llegué esta mañana, la caja de cristal estaba en mi escritorio, pero el reloj había desaparecido». «Dios mío, Ricardo, ¿crees que fue robado? ¿Llamaste a la policía?» Ahora Castellón se volvió para mirarla. Estudió su rostro cuidadosamente, buscando alguna señal de culpa, de nerviosismo, de algo que indicara que ella sabía exactamente de qué estaba hablando. Pero Valentina era buena, muy buena. Su expresión mostraba exactamente el nivel apropiado de sorpresa y preocupación. «Acusé a alguien de robar el reloj», continuó Castellón, sus ojos fijos en su esposa. «La acusé públicamente, frente a todos los empleados. La humillé, la traté como una criminal». Valentina frunció el ceño. «¿A quién acusaste?» «A María López, una de las empleadas de limpieza». «¿Y lo hizo? ¿Ella lo robó?» Castellón dejó escapar una risa amarga. «No, no lo hizo». Valentina se movió en su asiento acomodando su bolso. «Bueno, entonces, ¿quién fue? ¿Cómo lo descubriste?» «Las cámaras de seguridad», dijo Castellón, y observó cuidadosamente mientras el rostro de su esposa se ponía apenas un tono más pálido.
¿Recuerdas que instalaron cámaras en todas las oficinas ejecutivas el mes pasado? Revisamos las grabaciones. El silencio que siguió fue diferente. Ya no había preguntas ni expresiones de preocupación apropiada. Valentina simplemente lo miraba, y en sus ojos había algo que él no podía descifrar completamente. Miedo, desafío, resignación. «Valentina», dijo Castellón con voz temblorosa. «¿Por qué?» Ella apartó la mirada mirando hacia la ventana. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, lentamente, dejó escapar un suspiro profundo y se recostó en la silla. Cuando habló, su voz era diferente. Ya no había pretensión de sorpresa o inocencia. «¿La viste en las grabaciones?», preguntó simplemente. «Sí. Te vi entrar a mi oficina a las 7:12. Te vi tomar el reloj. Te vi esconder la caja de cristal». Valentina asintió lentamente como si estuviera confirmando algo para sí misma. «Entonces, supongo que ya no tiene sentido negarlo». «Por supuesto que no tiene sentido negarlo», explotó Castellón, y toda la emoción contenida finalmente salió a la superficie. «Te vi hacerlo. Todos lo vimos, pero lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué robarías algo que sabes que significa tanto para mí?» Valentina lo miró con ojos fríos. «¿Qué significa tanto para ti? Ricardo, ese reloj representa todo lo que está mal en nuestro matrimonio». «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de tu familia», dijo Valentina, y había amargura en su voz. «Tu preciosa familia Castellón, con su dinero viejo y sus tradiciones. ¿Sabes cuántas veces tu madre me ha recordado que yo vengo de una familia diferente? ¿Cuántas veces me han hecho sentir que no soy lo suficientemente buena para llevar el apellido Castellón?» Castellón la miraba atónito. «Eso no tiene nada que ver con...» «Tiene todo que ver», lo interrumpió Valentina, levantándose de la silla. «Ese reloj, ese maldito reloj, está en el testamento de tu abuelo como una herencia familiar protegida. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que incluso después de 25 años de matrimonio, incluso después de darte 2 hijos, incluso después de dedicar mi vida a ser la esposa perfecta del empresario perfecto, tu familia todavía no me considera parte de ellos. Valentina, y cuando descubrí lo que has estado haciendo», continuó, su voz subiendo de volumen, «cuando encontré esos documentos que mostraban cómo has estado moviendo dinero, creando cuentas offshore, preparándote para un divorcio que ni siquiera te has dignado a discutir conmigo, decidí que si iba a perder todo, al menos me llevaría algo que tu preciosa familia valorara». Castellón se quedó en silencio, procesando las palabras de su esposa. Había tantas capas de dolor, resentimiento y traición en lo que acababa de decir que no sabía por dónde empezar a desenredarlo todo. «¿Encontraste los documentos?», preguntó finalmente con voz débil. «Hace 3 semanas», respondió Valentina, «en tu estudio, en el cajón que pensaste que no podía abrir». Castellón se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de todo esto aplastándolo. «Valentina, yo no sabía cómo hablar contigo sobre esto. Nuestro matrimonio ha estado muerto», terminó ella. «Nuestro matrimonio ha estado muerto durante años, Ricardo. Los dos lo sabemos, solo hemos estado actuando, manteniendo las apariencias». «Pero robar el reloj», dijo Castellón tratando de volver al punto. «Valentina, ¿te das cuenta de lo que provocaste? Una mujer inocente fue acusada por lo que tú hiciste. Una mujer trabajadora, humilde, que no tiene nada que ver con nuestros problemas matrimoniales. La humillé públicamente. Casi arruinó su vida». Por primera vez, Valentina pareció vacilar, una sombra de algo. Culpa, remordimiento, cruzó su rostro. «No pensé que acusarías a alguien más. Pensé que simplemente asumirías que había sido robado por algún desconocido. ¿No pensaste?» Castellón se puso de pie nuevamente, su voz llena de incredulidad. «¿No pensaste que al robar algo de mi oficina, donde solo el personal de limpieza tiene acceso, estarías poniendo en riesgo a alguien más?» Valentina guardó silencio, mirando al piso. «O tal vez sí pensaste en ello»,
continuó Castellón, y ahora había una comprensión horrible formándose en su mente. Tal vez ese era parte del plan, hacerme sufrir no solo por la pérdida del reloj, sino por las consecuencias de acusar a alguien inocente. No, dijo Valentina rápidamente. No fue así. Yo solo quería lastimarte de la forma en que tú me has lastimado a mí. Bueno, lo lograste, dijo Castellón con amargura. Me lastimaste, pero también lastimaste a María López, una mujer que nunca te hizo nada, que solo estaba tratando de hacer su trabajo honestamente. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valentina, arruinando su maquillaje perfecto. Lo siento, Dios mío, lo siento. No quise que nadie más resultara herido. Castellón la observó llorar y sintió nada, o tal vez algo peor que nada. Sintió el final definitivo de algo que había estado muriendo durante mucho tiempo. Necesito el reloj de vuelta, dijo con voz cansada. Valentina asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Abrió su bolso de diseñador y sacó un pequeño estuche de terciopelo. Lo colocó sobre el escritorio. Castellón lo abrió y allí estaba el reloj de su abuelo, intacto, brillando como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Todo había cambiado de formas que ninguno de ellos podría haber anticipado. Y lo que ninguno de los dos sabía era que la historia aún tenía más revelaciones por venir. Castellón tomó el reloj con manos temblorosas y lo sostuvo frente a él, observando el mecanismo antiguo que había pertenecido a su abuelo. Las manecillas seguían moviéndose con precisión, marcando el tiempo con indiferencia a todo el dolor que este pequeño objeto había causado. Lo colocó nuevamente sobre su escritorio, pero esta vez sin la caja de cristal. Ya no parecía un tesoro digno de protección. Parecía simplemente un objeto, un recordatorio de cuánto daño podían causar las posesiones materiales cuando se las valoraba más que a las personas. Valentina, necesito que me digas exactamente qué pasó esta mañana, dijo Castellón, volviéndose hacia su esposa. Quiero entender toda la secuencia de eventos. Ella se limpió el rostro nuevamente, dejando manchas de rímel en sus mejillas. Llegué al edificio alrededor de las 7. Usé mi pase de acceso para subir. Sabía que llegarías alrededor de las 8, como siempre. Pensé que tendría tiempo suficiente. ¿Cómo sabías que María ya habría terminado de limpiar mi oficina? He venido antes a verte en las mañanas, admitió Valentina. He visto a las empleadas de limpieza. Sé que terminan alrededor de las 6:30 y luego se van a otras áreas del edificio. Conté con eso. Castellón asintió lentamente, procesando la información. Entonces entraste, tomaste el reloj, escondiste la caja de cristal para que pareciera un robo completo. Y me fui, terminó Valentina. Bajé por las escaleras de servicio para evitar las cámaras del ascensor principal. O al menos eso pensé. No sabía que habían instalado cámaras dentro de tu oficina. El nuevo protocolo de seguridad, dijo Castellón. Lo firmé hace un mes, pero ni siquiera presté atención a los detalles. Si lo hubiera hecho, tal vez hubiera mencionado las cámaras y tú nunca habrías... Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba diciendo. Estaba lamentando que su esposa no hubiera podido salirse con la suya, o lamentando que toda esta situación horrible nunca hubiera ocurrido. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Patricia asomó la cabeza con cautela. Señor Castellón, disculpe la interrupción, pero hay una situación. ¿Qué tipo de situación? Patricia entró completamente, cerrando la puerta detrás de ella. Su expresión era de profunda incomodidad. Los empleados están hablando sobre lo que pasó esta mañana, sobre las cámaras, sobre la señora López, sobre... Su mirada se deslizó brevemente hacia Valentina. Sobre todo, Castellón se pasó las manos por el rostro. Por supuesto, ¿cómo había pensado que algo así podría mantenerse en secreto? Había demasiados testigos, demasiadas personas en la sala de seguridad, cuando se reveló la verdad. Hay algo más,
continuó Patricia claramente incómoda. La señora López, antes de irse, habló con algunos de los otros empleados de limpieza y ellos están muy molestos. Están hablando de presentar una queja formal, posiblemente incluso de organizar algún tipo de protesta. Valentina dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Por supuesto que lo están. ¿Qué esperabas, Ricardo? Que todos simplemente olvidaran lo que hiciste. Lo que hice, repitió Castellón con amargura. Sí, lo que yo hice. Porque a pesar de que tú robaste el reloj, yo fui quien destruyó la reputación de María. Yo fui quien eligió creerle culpable, basándome en nada más que prejuicio y clasismo. Se volvió hacia Patricia. Convoca una reunión, ahora, todos los empleados que puedan asistir, la sala de conferencias principal. Patricia parpadeó sorprendida. ¿Ahora? ¿Estás seguro? Completamente seguro. Necesito hablar con todos. Necesito intentar arreglar esto de alguna manera. Después de que Patricia salió, Valentina se puso de pie. Supongo que esto significa que nuestro matrimonio realmente ha terminado. Castellón la miró, y en sus ojos había una tristeza profunda, pero también una claridad nueva. Creo que terminó hace mucho tiempo, Valentina, solo que ninguno de los dos quiso admitirlo. ¿Vas a llamar a la policía?, preguntó ella con voz temblorosa. ¿Por el robo? Esa pregunta lo detuvo. Técnicamente, Valentina había cometido un crimen. Había robado algo valioso. Pero era su esposa, la madre de sus hijos, y el objeto robado ahora estaba de vuelta en su poder. ¿Qué lograría involucrando a la policía más allá de más dolor y escándalo público? No, dijo finalmente, no voy a llamar a la policía, pero quiero que hables con un abogado, que comencemos los procedimientos de divorcio apropiadamente, con honestidad esta vez, sin más juegos, sin más manipulaciones. Valentina asintió, las lágrimas corriendo nuevamente por su rostro. De acuerdo. Y quiero que te disculpes con María López, añadió Castellón. En persona. Ella merece escuchar de ti directamente que tú fuiste quien robó el reloj. Valentina vaciló. Ricardo, yo no sé si... No es negociable, la interrumpió. Si quieres cualquier tipo de acuerdo civilizado en este divorcio, si quieres que mantenga esto fuera de los tribunales públicos, entonces le debes una disculpa a esa mujer, una disculpa real, sincera, cara a cara. Después de otro largo momento, Valentina asintió. Está bien, lo haré. Ahora vete, dijo Castellón con voz cansada. Necesito preparar lo que voy a decir en la reunión. Valentina recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Ricardo, por lo que vale, realmente lo siento. No solo por el reloj, sino por todo. Por cómo terminó todo esto. Él no respondió, y después de un momento ella se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Castellón se quedó solo en su oficina, mirando el reloj sobre su escritorio. 20 minutos después, se encontraba de pie frente a la sala de conferencias principal, que estaba llena de empleados. Debía haber al menos 50 personas allí, desde ejecutivos hasta personal de soporte, incluyendo varios empleados de limpieza que normalmente no serían convocados a este tipo de reuniones. Todos lo miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad apenas contenida. Podía ver a Andrés, el joven asistente que había sugerido revisar las cámaras, sentado en la primera fila. Héctor estaba de pie junto a la pared posterior, los brazos cruzados. Patricia estaba sentada cerca de la puerta, una laptop abierta frente a ella para tomar notas. Y allí, en la segunda fila, estaba María López. Castellón no esperaba verla. Había asumido que después de todo lo que había pasado, ella se habría ido a casa, tal vez para nunca regresar. Pero allí estaba, sentada con la espalda recta, las manos en su regazo,
mirándolo directamente con ojos que ya no mostraban lágrimas, sino algo más fuerte: determinación, dignidad, la negativa a ser vencida. Castellón carraspeó y comenzó a hablar. Gracias a todos por venir con tan poca anticipación. Sé que lo que ocurrió esta mañana ha sido perturbador para todos, y necesito abordar eso directamente. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Todos los ojos estaban fijos en él. Esta mañana cometí uno de los errores más graves de mi vida. Acusé a una empleada valiosa, honesta y trabajadora de haber cometido un robo. La acusé sin pruebas. La humillé públicamente. Amenacé con llamar a la policía. Y lo hice basándome en nada más que asunciones, prejuicio y clasismo. Podía sentir la tensión en la sala, pero nadie interrumpió. María López, dijo, volviéndose directamente hacia ella. Trabajó para esta empresa durante 5 años, sin una sola queja, sin un solo problema. Y a la primera señal de algo malo, a la primera oportunidad de culpar a alguien, la señalé a ella porque era la víctima más fácil, porque no tenía poder, porque asumí que su necesidad económica la hacía automáticamente sospechosa. María lo miraba sin expresión, pero Castellón pudo ver que otros empleados asentían, algunos murmurando su acuerdo. Las cámaras de seguridad, continuó, mostraron la verdad. María no tocó el reloj excepto para limpiarlo, como era su trabajo. Ella no hizo nada malo, y sin embargo, por mi culpa, fue tratada como una criminal. Tomó una respiración profunda. El reloj fue robado, pero no por María. Fue robado por... Vaciló, sabiendo que lo que estaba por decir tendría consecuencia. Fue robado por mi esposa. Valentina Castellón entró a mi oficina después de que María terminara su trabajo y tomó el reloj. Las cámaras lo muestran claramente. Un murmullo recorrió la sala. Algunas personas intercambiaron miradas sorprendidas. Otras simplemente asintieron como si esto confirmara algo que ya sospechaban. Mi esposa tenía sus razones para hacer lo que hizo, continuó Castellón. Razones que tienen que ver con problemas en nuestro matrimonio, con resentimientos acumulados durante años, pero sus razones no son excusa, y mis acciones esta mañana definitivamente no tienen excusa. Se volvió completamente hacia María. Señora López, no hay palabras que puedan compensar lo que le hice esta mañana. No hay disculpa que pueda borrar la humillación que sufrió. Pero le debo una disculpa pública frente a todos estos testigos, de la misma manera que la acusación fue pública. Dio un paso hacia ella. Le pido perdón. Le pido perdón por no creer en su palabra, por juzgarla basándome en su posición económica en lugar de su carácter, por permitir que mis prejuicios destruyeran su dignidad. Usted merece mucho mejor que eso. Y todos los empleados de esta empresa merecen saber que se ha cometido una terrible injusticia hoy y que yo soy completamente responsable de ella. María permaneció en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, se puso de pie. Todos en la sala contuvieron la respiración, esperando ver qué haría, qué diría. Caminó hacia el frente de la sala, sus pasos firmes, a pesar de todo lo que había soportado ese día. Cuando estuvo frente a Castellón, lo miró directamente a los ojos. «Señor Castellón», dijo con voz clara que resonó en toda la sala, «acepto su disculpa, pero necesito que entienda algo». Hizo una pausa, asegurándose de que todos estuvieran escuchando. «Lo que me hizo hoy no solo me afectó a mí, afectó a todas las personas en este edificio que hacen el tipo de trabajo que yo hago. El personal de limpieza, el personal de mantenimiento, los trabajadores de seguridad, todos los que ustedes ven todos los días, pero rara vez realmente consideran como personas completas con dignidad, con familias, con sueños». Su voz se fortaleció mientras continuaba. «Cuando usted me acusó hoy,
cuando asumió automáticamente que yo era culpable por ser pobre, por ser una empleada de limpieza, envió un mensaje a todos en esta empresa sobre cómo valora a las personas como yo. Y ese mensaje fue escuchado alto y claro. Castellón sintió cada palabra como un golpe físico, pero no apartó la mirada. Se lo merecía. Merecía escuchar toda la verdad de lo que había hecho. Tiene razón, dijo con voz ronca. Tiene toda la razón, y solo puedo prometerle que he aprendido de esto, que nunca volveré a permitir que mis prejuicios me cieguen de esta manera. María asintió lentamente. Espero que sea verdad, señor Castellón. Porque la próxima vez que haya un problema, la próxima vez que algo salga mal, todos en esta sala estarán observando para ver si realmente ha aprendido algo o si esto fue solo palabras vacías. Y con eso, María volvió a su asiento, dejando a Castellón de pie frente a todos, expuesto en su vergüenza, pero también, tal vez por primera vez en mucho tiempo, completamente honesto sobre quién era y los errores que había cometido. Lo que nadie en esa sala sabía aún era que esta historia tendría un giro final que nadie podría haber anticipado. Después de la reunión, Castellón se quedó en la sala de conferencias, mientras los empleados salían lentamente. Algunos se acercaron a María para expresarle su apoyo. Otros simplemente se marcharon en silencio, procesando todo lo que habían escuchado. El ambiente en la empresa había cambiado de manera fundamental en el transcurso de unas pocas horas, y todos lo sentían. Castellón observó a María conversar brevemente con algunas de sus compañeras de trabajo antes de dirigirse hacia la salida. Algo en él, un impulso que no podía explicar completamente, lo hizo seguirla. La alcanzó en el pasillo, cerca de los ascensores. «Señora López», la llamó suavemente. María se detuvo y se volvió hacia él. En su rostro ya no había lágrimas ni miedo, solo una especie de cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Era el agotamiento de alguien que había peleado una batalla que nunca debió pelear. «Señor Castellón», respondió con tono neutral, «yo solo quería decirle nuevamente cuánto lo siento. Y quería preguntarle si hay algo, cualquier cosa, que pueda hacer para compensar, aunque sea una pequeña parte del daño que le causé». María lo miró en silencio durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Castellón, una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. «¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto, señor Castellón? Cuando entré a su oficina esta mañana, cuando vi ese reloj brillando en su caja de cristal, tuve un pensamiento. Pensé en lo hermoso que era, en cuánto debía valer, y me pregunté qué se sentiría tener algo así». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, pero nunca, ni por un segundo, consideré tomarlo. Porque mi madre, que limpió casas toda su vida al igual que yo, me enseñó algo que vale más que cualquier reloj antiguo. Me enseñó que la única posesión que nadie puede quitarte es tu integridad, tu honestidad, tu dignidad. Las palabras golpearon a Castellón con una fuerza inesperada. «Y yo casi le quito eso», dijo con voz quebrada. «Casi», aceptó María, «pero no lo hizo, porque la verdad salió a la luz. Y ahora usted tiene que vivir con lo que hizo, de la misma manera que yo tengo que vivir con lo que me pasó». El ascensor llegó con un suave ding. María comenzó a entrar, pero Castellón habló nuevamente. «Espere, por favor, quiero ofrecerle algo. No como compensación, porque sé que no hay compensación posible, sino como reconocimiento de que lo que le hice fue imperdonable». María se volvió esperando. «Tengo una conexión con una empresa de recursos humanos», continuó Castellón. «Una empresa grande que está buscando supervisores de servicios de limpieza. Es un puesto con mejor salario, beneficios completos, horarios más razonables. Si está interesada, puedo hacer algunas llamadas. Puedo asegurarme de que al menos la entrevisten». Por un momento, María simplemente lo miró. Luego dijo algo que Castellón no esperaba. «¿Por qué haría eso por mí? Porque usted merece algo mejor que esto».
respondió él honestamente. Merece trabajar en un lugar donde sea valorada, donde su palabra tenga peso, donde la traten con el respeto que siempre debió tener. María consideró esto por un momento. Le agradezco la oferta, señor Castellón, de verdad, pero creo que voy a quedarme aquí. ¿Quedarse? Castellón no pudo ocultar su sorpresa. Después de todo lo que pasó, ¿por qué querría quedarse? Porque, dijo María con esa dignidad tranquila que la había caracterizado durante toda esta terrible experiencia, si me voy ahora, entonces usted nunca realmente aprenderá la lección que necesita aprender. Cada vez que me vea limpiando estas oficinas, cada vez que nuestros caminos se crucen, usted recordará lo que hizo. Y tal vez, solo tal vez, eso lo hará pensar 2 veces antes de juzgar a alguien basándose en su apariencia o posición. Hizo una pausa, luego agregó: además, mis compañeras me necesitan aquí. Las otras mujeres que limpian estas oficinas, que enfrentan el mismo tipo de prejuicio que yo enfrenté hoy. Si me quedo, si demuestro que puedo mantener mi dignidad después de esto, entonces les doy esperanza de que ellas también pueden hacerlo. Castellón sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Esta mujer, a quien había tratado con tanta crueldad, estaba eligiendo quedarse no por él, sino a pesar de él. Estaba eligiendo convertir su dolor en algo significativo, en una declaración silenciosa pero poderosa de que las personas como ella no serían invisibles, no serían descartadas, no serían juzgadas sin ser escuchadas. «Usted es una mujer extraordinaria, señora López», dijo con voz temblorosa. «No», respondió María suavemente, «solo soy una mujer que conoce su propio valor». Y esa es una lección que todos deberían aprender. El ascensor comenzó a cerrarse, pero María lo detuvo con la mano. «Una cosa más, señor Castellón. Si realmente quiere compensarme, si realmente quiere hacer algo bueno de esta situación terrible, entonces haga esto. Establezca un programa de capacitación en esta empresa. Un programa que enseñe a todos los empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de entrada, sobre respeto, dignidad y los peligros de los prejuicios. Haga que lo que me pasó a mí sirva como una lección para que nunca le pase a nadie más». «Lo haré», prometió Castellón inmediatamente. «Lo juro». María asintió, satisfecha. «Entonces tal vez algo bueno pueda salir de todo este dolor». Y con eso entró al ascensor. Castellón la observó desaparecer, sintiendo el peso completo de todo lo que había ocurrido ese día, asentándose sobre sus hombros. En las semanas que siguieron, Castellón cumplió su promesa. Estableció un programa de capacitación comprensivo sobre diversidad, respeto y conciencia de prejuicios. Contrató consultores externos para diseñarlo, pero insistió en que María fuera consultada en cada paso del proceso. Ella, con su perspectiva única y su experiencia vivida, ayudó a moldear un programa que no era solo palabras vacías en una presentación de PowerPoint, sino una exploración real y honesta de cómo los prejuicios afectan el lugar de trabajo. Más sorprendentemente, Castellón hizo algo que nadie esperaba. En la primera sesión del programa de capacitación, con todos los empleados ejecutivos presentes, compartió su propia historia. Habló abiertamente sobre cómo había acusado a María sin pruebas, sobre cómo sus prejuicios de clase lo habían cegado a la verdad, sobre cómo casi había destruido la vida de una persona inocente. Habló sobre su vergüenza, su arrepentimiento y su compromiso de hacer mejor las cosas. No fue fácil. Exponerse de esa manera, admitir públicamente sus fallas más profundas, fue una de las cosas más difíciles que había hecho jamás. Pero sabía que era necesario. Los líderes debían modelar el comportamiento que querían ver, incluso cuando eso significaba mostrarse vulnerables y falibles. María estuvo presente en esa primera sesión. Cuando Castellón terminó de hablar, ella levantó la mano. Todos se volvieron para mirarla y la sala quedó en completo silencio. «Me gustaría agregar algo»,
dijo María, poniéndose de pie. Lo que el señor Castellón acaba de compartir requirió coraje, coraje real. Es fácil esconder nuestros errores, pretender que nunca ocurrieron. Es mucho más difícil enfrentarlos, reconocerlos y comprometerse a cambiar. Miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con personas de todos los niveles de la empresa. Todos cometemos errores, todos tenemos prejuicios, conscientes o inconscientes. La pregunta no es si los tenemos, sino qué hacemos cuando nos enfrentamos a ellos. ¿Los ignoramos? ¿Los justificamos? ¿O hacemos el trabajo difícil de examinarlos, cuestionarlos y cambiarlos? Su voz se fortaleció. Yo elegí quedarme en esta empresa no porque haya perdonado completamente lo que pasó, sino porque creo que esta empresa puede ser mejor. Puede ser un lugar donde todos, sin importar su posición o título, sean tratados con dignidad y respeto. Pero eso solo sucederá si todos ustedes se comprometen a hacer ese trabajo. Cuando María se sentó, hubo un momento de silencio. Luego, alguien comenzó a aplaudir. Pronto, toda la sala estaba aplaudiendo, no solo por María, sino por lo que representaba. La posibilidad de cambio real, de crecimiento, de una cultura empresarial construida sobre respeto genuino en lugar de jerarquías rígidas. En cuanto a Valentina, ella cumplió su promesa. Una tarde, cuando María estaba terminando su turno, encontró a la exesposa de Castellón esperándola en el vestíbulo. Valentina se veía diferente de cómo María la recordaba de las fotos en la oficina de Castellón. Se veía más pequeña, de alguna manera, menos pulida. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «Señora López», dijo Valentina con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a tomar su tiempo, pero ¿podría hablar con usted solo un momento?» María vaciló. Luego asintió. Se sentaron en uno de los bancos del vestíbulo, con la luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas de vidrio. «Yo robé ese reloj», comenzó Valentina sin rodeos. «Yo lo tomé de la oficina de mi esposo, de mi ex esposo, y al hacerlo, sin pensarlo, sin considerarlo, puse en riesgo su reputación, su sustento, su vida entera». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Estaba tan consumida por mi propio dolor, por mi propia ira hacia Ricardo, que no pensé en las consecuencias para nadie más, y eso fue imperdonable. María la escuchaba en silencio. «No espero que me perdone», continuó Valentina. «No tengo derecho a esperar eso. Solo quería que escuchara de mí directamente que lo siento profundamente, que usted no merecía ser arrastrada a nuestros problemas matrimoniales, que usted no merecía nada de lo que sufrió ese día». Hubo un largo silencio. Luego María habló, su voz suave pero firme. «Señora Castellón, le agradezco que haya venido aquí hoy. Le agradezco su disculpa, pero necesito que entienda algo. El dolor que usted causó no fue solo por robar ese reloj, fue por no pensar ni por un momento en cómo sus acciones afectarían a alguien como yo. Alguien sin poder, sin voz, sin recursos para defenderse». Valentina asintió limpiándose las lágrimas. «Lo sé, lo entiendo ahora, y esa es una lección que llevaré conmigo por el resto de mi vida». Las dos mujeres se quedaron sentadas en ese banco durante varios minutos más, sin decir mucho. No había amistad entre ellas. Probablemente nunca la habría, pero había algo más. Había reconocimiento, comprensión. El reconocimiento de que ambas, de maneras muy diferentes, habían sido lastimadas por un sistema que valoraba el dinero y el estatus sobre la humanidad básica. Meses después, cuando el programa de capacitación estaba en pleno funcionamiento y la cultura en Inversiones Castellón había comenzado a cambiar genuinamente, Castellón llamó a María a su oficina. Ella entró con cautela, los recuerdos de ese terrible día aún frescos en su mente a pesar del tiempo transcurrido. «Señora López»,
dijo Castellón, y en su voz había algo diferente ahora. Respeto genuino. Quería agradecerle personalmente por todo lo que ha hecho. El programa de capacitación ha tenido un impacto real. Los empleados están reportando que se sienten más respetados, más escuchados. Y mucho de eso se debe a su participación y sus perspectivas. María asintió. Me alegra escuchar eso. Pero hay algo más, continuó Castellón. Hemos creado una nueva posición en la empresa, coordinadora de cultura y respeto. Sería responsable de supervisar el programa de capacitación, de ser un recurso para los empleados que sientan que han sido tratados injustamente, de asegurar que la cultura que estamos construyendo se mantenga. Hizo una pausa. Me gustaría ofrecerle ese puesto, si está interesada. María lo miró con sorpresa. ¿Yo? Pero, señor Castellón, yo no tengo educación universitaria. No tengo experiencia en recursos humanos. No, acordó Castellón, pero tiene algo mucho más valioso. Tiene experiencia vivida, tiene credibilidad con los empleados en todos los niveles y tiene la sabiduría que viene de haber enfrentado la injusticia y haber elegido convertirla en algo positivo. María consideró la oferta en silencio. Era tentadora, un mejor salario, horarios más razonables, la oportunidad de hacer un impacto real. Pero también significaba dejar atrás el trabajo que había hecho durante años, dejar a sus compañeras. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. Una semana después, María aceptó la posición, pero con una condición: que parte de su trabajo incluyera programas de desarrollo profesional para todo el personal de servicios, no solo capacitación en respeto, sino oportunidades reales de avance. Castellón aceptó sin dudar. En su nuevo rol, María se convirtió en una fuerza de cambio en Inversiones Castellón. No solo supervisó el programa de capacitación, sino que también estableció un comité de empleados que incluía representantes de todos los niveles de la empresa. Creó canales confidenciales para reportar discriminación o falta de respeto. Desarrolló programas de mentoría que conectaban a ejecutivos con personal de nivel de entrada. Y cada vez que alguien nuevo comenzaba a trabajar en la empresa, María les contaba su historia. No para avergonzar a Castellón, que ahora era un aliado genuino en el trabajo que ella estaba haciendo, sino para ilustrar un punto vital: que los prejuicios pueden vivir en todos nosotros, que las asunciones pueden ser peligrosas y que la verdad y la dignidad siempre valen la pena pelear por ellas. Una tarde, casi un año después de aquel terrible día, María estaba en su nueva oficina cuando escuchó un golpe en la puerta. Era Castellón. Perdone la interrupción, dijo. Solo quería mostrarle algo. Entregó a María una carta. Era de la Asociación Empresarial de la ciudad, nominando a Inversiones Castellón para un premio por excelencia en cultura laboral. La carta citaba específicamente el programa de capacitación y los cambios culturales que habían ocurrido en la empresa. Esto no es mi logro, dijo Castellón. Es suyo. Y quiero asegurarme de que reciba el crédito que merece. María leyó la carta y sonrió. No se trata de crédito, señor Castellón. Se trata de crear un lugar donde todos puedan venir a trabajar y sentirse respetados, valorados, escuchados. Tiene razón, acordó Castellón. Como siempre. Hubo un silencio cómodo entre ellos. No eran amigos exactamente. Probablemente nunca lo serían. El dolor de aquel día siempre estaría allí, una cicatriz que nunca desaparecería completamente. Pero habían encontrado algo más valioso que la amistad. Habían encontrado respeto mutuo, comprensión y un compromiso compartido de asegurar que lo que le había pasado a María nunca le pasara a nadie más. Cuando Castellón se fue, María se volvió hacia la ventana de su oficina, mirando hacia la ciudad que se extendía abajo. Pensó en su madre, que había limpiado casas toda su vida. Pensó en sus hijos, que ahora estaban terminando la universidad.
Pensó en todas las mañanas que se había levantado antes del amanecer para ir a trabajar honestamente, y pensó en aquel terrible día cuando había sido acusada injustamente, cuando su mundo había amenazado con derrumbarse, cuando había parecido que la injusticia triunfaría, pero no había triunfado. La verdad había salido a la luz, su dignidad había permanecido intacta. Y de ese dolor, de esa humillación, había surgido algo valioso, un cambio real, un impacto genuino, la posibilidad de que otros no tuvieran que sufrir lo que ella había sufrido. María sonrió para sí misma, sintiendo una paz profunda asentarse sobre ella. Había sido un camino largo y doloroso, pero al final había valido la pena, porque había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, la verdad tiene poder, la dignidad tiene fuerza, y una persona, sin importar cuán humilde sea su posición, puede cambiar el mundo si se niega a rendirse. Esa noche, cuando María llegó a casa, su esposo la recibió en la puerta. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó como siempre. María pensó en la pregunta por un momento. Pensó en todo el camino que había recorrido, desde aquella terrible mañana hasta este momento de paz y propósito. «Fue un buen día», respondió con una sonrisa. «Fue un muy buen día», y lo era. Porque María López, la mujer que había sido acusada injustamente, humillada públicamente y casi destruida por los prejuicios de otros, había elegido convertir su dolor en propósito. Había elegido quedarse y luchar. Había elegido la dignidad sobre la amargura, la esperanza sobre la desesperación. Y al hacerlo, había demostrado una verdad que todos necesitamos recordar, que nuestro valor no está determinado por nuestra posición social, nuestro salario o nuestro título. Está determinado por nuestra integridad, nuestra honestidad y nuestra negativa a permitir que otros definan quiénes somos. La historia de María se convirtió en leyenda en Inversiones Castellón. Se contaba a nuevos empleados, se usaba en sesiones de capacitación, se compartía en conferencias empresariales. No como una historia de victimización, sino como una historia de triunfo, de cómo la verdad puede prevalecer, de cómo la dignidad puede sobrevivir incluso a los ataques más brutales, de cómo una persona puede cambiar toda una cultura empresarial si se niega a ser silenciada. Y cada vez que alguien contaba la historia, terminaban con las mismas palabras que María había dicho aquel día en la sala de conferencias. La única posesión que nadie puede quitarte es tu integridad, porque al final, esa era la lección más importante de todas. No se trataba del reloj robado, ni de las cámaras de seguridad, ni siquiera de la disculpa pública. Se trataba de recordar que cada persona, sin importar su trabajo o posición, tiene dignidad inherente que merece ser respetada, y que cuando olvidamos eso, cuando permitimos que los prejuicios nublen nuestro juicio, no solo lastimamos a otros, nos lastimamos a nosotros mismos también. La historia terminó, pero las lecciones continuaron. Y en algún lugar de la ciudad, una mujer que una vez fue humillada y acusada injustamente, ahora caminaba con la cabeza en alto, sabiendo que había convertido su mayor dolor en su mayor propósito. Y eso, más que cualquier compensación, más que cualquier disculpa, era la verdadera vindicación. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sido acusado de algo que no hiciste? O tal vez has juzgado a alguien sin conocer toda la verdad. La historia de María nos enseña que los prejuicios pueden destruir vidas inocentes en segundos, pero también nos muestra que la dignidad y la verdad siempre tienen el poder de prevalecer. Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Qué te llevaste de esta historia? ¿Conoces a alguien como María que merece que su historia sea escuchada?
Si este relato te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la importancia de no juzgar sin pruebas, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias que restauran la fe en la justicia y la dignidad humana. Nos vemos en la próxima historia.